Gracias a Nueva Leche Gloria, con quinoa, kiwicha y cañigua. El gobierno procesar un coste político de Bueno, esto. lo primero es que hay que llevar a cabo la investigación correspondiente. Para eso está la Fiscalía, la propia Policía Nacional, a fin de determinar y esclarecer los hechos definitivamente. Lo que tenemos son el material visual, los videos de estas cámaras, pero hay que establecer algunas condiciones. Por ejemplo, la marcha a la hora ya había terminado, técnicamente hablando. En segundo lugar, se desarrolla fuera del lugar donde la marcha se desarrolló especialmente. Y aparentemente había un incidente, aparentemente digo, y esto es hipotético, donde un grupo habría estado hostigando, persiguiendo al efectivo policial, Sí, y este corriendo ha hecho un disparo. Él dice, según su abogado, un disparo al suelo. Por lo tanto, según la autopsia, según otra vez el abogado, la bala que no sería la de él. Por eso, para evitar especulaciones y suspicacias, es menester que se lleve a cabo la investigación correspondiente, y únicamente cuando ya tengamos un panorama más o menos claro, una explicación solvente, se podrá tomar las medidas de responsabilidad correspondientes. A Enrique, ¿y qué piensas del gesto de Arriola de decir, este es el culpable y hoy venga usted, presidente, a felicitar a los efectivos? Bueno, que sí, pues hay una interpretación que lo ha dicho en ese sentido. Yo espero que no sea. Yo conozco al general Arriola, es un profesional destacado, merece el aprecio. Él en los momentos difíciles ha estado al lado de la población en la lucha contra la criminalidad y contra el terrorismo particularmente. Entonces, hay que ver el contexto de que se dicen las cosas, ¿no? Y por lo tanto, para que las palabras no sean las que determinen sin sustancia, es mejor remitirse a los hechos, a la investigación propiamente oficial, y tener en un corto tiempo, porque creo que esto no necesita demasiado, tener ya la versión oficial que nos permita las calificaciones y las responsabilidades si las hubiera. Enrique, y tú que has observado minuciosamente y desapasionadamente, porque lo ves con cierta frialdad y por eso nos gusta oírte tantas crisis políticas, ¿qué opinas de ese costo político? ¿Quién está tambaleando más? ¿Arriola o Tiburcio o el propio Gerí? Mira, lo que yo creo es que aquí, al margen de la investigación, hay un desaguisado político. Porque no solamente es lo que dijo Arriola que ya genera una confusión, porque él fue contundente. Pero además, anoche, la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros y del ministro del Interior señalan lo mismo. Tan es así que el primer ministro dice, esta es la prueba de que en la institución de la policía no hay espíritu de cuerpo. Hay que señalar que fue el debut en la política del así primer es, ministro. Así es. Pero es el propio gobierno, a través del comandante general de la policía y los ministros, quienes van llevando a los titulares de que un policía, es más, hay fotos, de que fue el que hizo el disparo a mansalva a la persona. Entonces, hay un costo político. Por palabras, por los dichos. Por los dichos. Así es. Que además, llega hasta los más altos niveles del gobierno. Esto conduce precisamente a que sean ellos los que generan la confusión. Yo sí creo que efectivamente hay responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas llevan inevitablemente al ministro del Interior. Que además... Más que Arriola. O sea, Arriola tiene una responsabilidad operativa y tiene una responsabilidad, yo sí creo que tiene una responsabilidad política por sus dichos, pero el ministro del Interior obviamente es el responsable político por naturaleza. Además, el ministro del Interior tiene que tener muchísimo cuidado. Yo lo he escuchado aquí en radioprogramas pedir disculpas a San Marcos públicamente. Es decir, un ministro que ya empieza con excesos y empieza a pedir disculpas, va teniendo un problema complicado. Hay otro detalle que te lo pregunto a ti y luego, por favor, sobre lo mismo quisiera la impresión y la reacción de Ángel. Antes de que supiéramos de que se hiciera público lo de Magallanes como autor,
presunto para nosotros. porque Presunto, respetamos la presunción de tiene que inocencia, investigarse, esa es la regla. pero culpable con convicción por el general Óscar Arriola. No ha habido malinformación y desinformación al presidente, que es algo muy serio. Ha sido al presidente, Sí. al primer ministro, Al presidente Geri, que le han dicho, no habían ternas. Claro, en rigor no habían ternas, pero sí habían policías encubiertos. pero eso le dicen primero. Pero después, te repito, el gobierno casi en su conjunto se alegra por haber encontrado al culpable. Y después, anoche mismo, el primer ministro, después que nos dice que ya no hay espíritu de cuerpo, ya se encontró al culpable, después él mismo nos dice, pero hay que ver si es un rebote, si salió de ahí, no salió de ahí. Pero solamente para decir una cosita más, creo que el homenaje de hoy, bien merecido para la policía, pero no me ha parecido oportuno hoy. Sí. Mira, yo creo que acá hay una regla, pues, que el político con experiencia la sabe perfectamente, y es medir sus palabras, actuar con cautela, no exponerse a un dicho que después le puede revertir, como un boomerang. Creo que, lamentablemente, quienes están al frente de esta tarea, y hay que saludarlos en primero, pecan de carecer de esta calle política. Creo que son nobles en este tipo de comunicación política, y por eso yo coincido de que son los dichos que ellos mismos han creado, apreciaciones que no deberían hacerlo si tuvieran una mayor consistencia en lo político, han producido, digamos, este desaguisado del cual estamos hablando. Claro, pero ¿cómo juzgas la posibilidad de que haya una desinformación deliberada de mandos de la policía hacia un ministro que estaba en el retiro y que ahora y que no tenía experiencia de sí, pues, o sea, no, pero la declaración más experiencia política que pero tiene las Arriola que declaraciones, Tiburcio. no, yo sé, de acuerdo, pero las declaraciones en torno a de San Marcos, innecesarias absolutamente, no tenía sí, por qué llegar. hoy ha Ahí está, pedido eso disculpas. es parte, por eso, pues, tiene que pedir disculpas, ¿Quién no? porque nunca debió haber hecho ese tipo de juicios. Quien tiene algo de experiencia se da cuenta que no tiene que hacer ese tipo de aseveraciones con esa contundencia. veo que tiene haya- que ser prudente. Y no debiera pedir disculpas a Arriola al ministro y al presidente por no haberlo informado Probablemente bien. eso lo hará pues en el foro interno, eso es una No, cosa pero que... eso No, podría pero ser- perdón, bueno, ya no sé si le podría- pedirán... Fue una si le- declaración pública. Sí, no sé si le Pero pedirán además hay otra públicamente cosa. que lo haga. Es una declaración pública y estamos hablando de un asesinato. En cualquiera de las formas es un asesinato. Culposo, doloso, como tú quieras. Pero hay que ver las circunstancias No también. importa, pero es un asesinato. Por Es eso te una digo, muerte, puede ser digamos. doloso, Es una culposo, lo que sea. Pero lo que me sorprende es que estamos hablando de un primer ministro que es un jurista. Él sabe perfectamente el debido proceso. Él sabía perfectamente que tenía que tener la cautela como para poder manejarse con prudencia. Entonces, él debió pedirle al general Arriola las pruebas que tenía con relación a esa acusación que se estaba haciendo a un miembro de la institución. Sí, sí, sí. Y el ministro del Interior también debió pedir esas pruebas. Bueno, pero el primer ministro yo lo he leído bastante, no lo conozco, pero lo he leído bastante y pinta una realidad muy maniquea, ¿no? De los protestantes que son los que protestan, que son los malos, y los policías que son los buenos, pero la realidad es mucho más complicada. Sí, pues, ¿no? por eso, pues. Los policías también pueden ser, en algún caso, malos, y de los que protestan hay de todo. Claro, por eso te Esas digo. generalizaciones Por eso, son pues muy te malas. digo, el ejercicio político requiere experiencia, conocimiento, tacto, cautela, precaución, prudencia. y no generalizar. Y claro, yo supongo que será con el ánimo de deslindar la institución, pero también es feo, porque si se ve el otro lado, que, por ejemplo, vamos a solamente suponer, de que este incidente luctuoso se haya producido dentro de un intento de linchamiento al señor, porque hay que ver el conjunto. Eso vamos a verlo en el curso de la investigación. Y el señor De haya hecho ¿no? de su arma en un momento casi como autodefensa. ¿Podría caber dentro de la legítima defensa? No sé, pero vamos a suponer esa hipótesis. Entonces ahí habría que ya la culpabilidad Sí, desaparece. Si estamos ante una legítima defensa, ya no Sí, sucede. he visto- Hubo una señorita policía a la cual una turba se le tira y tuvo que hacer disparos al aire. Sí. Felizmente no lo hizo al Sí, cuerpo, pero era para defender claro. su vida. Porque si no lo hacía, le iba a pasar como este oficial que, acuérdate, en Puno, fue quemado vivo
y no Sí, hizo terrible, uso de ¿no? su arma de Terrible, reglamento. terrible. Acuérdense. Entonces, esa es una situación que Murió tampoco se quemado- puede propiciar. Murió quemado Y no junto hizo un con su disparo. vehículo. Y no hizo un disparo. Entonces, No estoy ese- seguro si tenía arma de No, fuego. sí tenía, como que no, sí tenía. Pero creo No- que no nadie todos está tienen, discutiendo no todos la tienen, necesidad de doctor. una investigación. Bueno, eso es pues, por O eso sea, yo digo. nadie la está discutiendo. Todos están de acuerdo en que efectivamente hay que manejar la investigación. Lo que aquí se está señalando es por qué razón una parte del gobierno, a través del comandante general de la policía, ya menciona nombre y apellido del culpable. Sí. ¿Por qué el gobierno hace eco de eso? Después recula un poco y además, insisto, la policía merece todos nuestros homenajes, sobre todo los buenos policías, los que se han fajado y que han terminado heridos Varios, en el hospital por militar, decenas, ¿no? en el hospital Sí, de policía. claro. Me parece que, y muy bien en atenderlos y cuidarlos. Pero, por ejemplo, llevar al presidente Sí. a un homenaje hoy día, en un momento en el cual todavía Hay oscuridad. todavía está ahí latente todo este enfrentamiento, Además, genera esta sensación de que el presidente está tomando partido por un lado cuando él debería y que mantenerse. está validando no solo a los buenos policías, sino Sí. que está validando esto. Si me Entonces, preguntas, ¿por qué va a si me seguir? preguntas ¿Por qué lo va a por qué seguir? todo eso, yo creo que se explica de la siguiente manera. Creo que eso se llama inexperiencia. Intentar hacer las cosas bien, no medir las palabras, intentar un poco zafar responsabilidad como institución, apresurarse a sancionar, digamos, el hecho válido, que estamos de acuerdo acá, de reconocer la participación de la policía, porque en los enfrentamientos propiamente dichos no ha habido mayores cuestiones, no disparos, no ha habido nada que se pueda reprochar a la policía. Al contrario, esta ha sido objeto de ataques Pero brutales que hemos visto. inexperiencia de No, Geri, del inexperiencia presidente, política en general. Inexperiencia de Tiburcio, pero inexperiencia de Óscar Arriola, que tiene varios años Bueno, como pero un Arriola, policía muy el mediático. general no tiene por qué ser político, ni tiene por qué manejarse con las claves. Es político hace tiempo. Bueno, es político en el Su sentido que conducta es bien en el política, sentido ¿no? general, pues, pero mira, pero hasta un buen general como es Arriola, y creo que lo podemos reconocer, tiene este tipo de deslices. El problema está, vamos a llegar al grano, si este tipo de atingencias, de desaguisados, como tú has señalado bien, merece, por ejemplo, que se vaya Arriola y que se vaya Tiburcio. Yo creo que no. ¿Tú crees que Ese es el debe tema, irse esa Arriola? es la consecuencia para ser prácticos, pues. Lo que yo creo es que el presidente de la República debería ejercer en este caso su cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber un responsable de las operaciones y tiene que haber un responsable de la mala información que recibe el presidente. Ajá. Porque yo hubiera esperado en todo caso que hubiera sido justamente el general Arriola el que diga, un momento, Claro, vamos a revisar hubiera sido bien, mejor, claro. porque era un policía parte de su institución. Sí. Y en todo caso que el sector político hubiera sido el que le diga, oiga, usted no haga espíritu de cuerpo. Así es. Pero aquí ha sido a la inversa. Sí. Él entrega una cabeza y ellos se lleva el error al sector político. Entonces, eso tiene que tener un costo. Además, lo de la ceremonia del potao ha sido decisión de quién. No lo sabemos, pero dudo que haya sido el presidente y dudo que haya sido el ministro del Interior. Eso es convocado por la policía al histórico cuartel del Potao, ¿no? Sí. Bueno, por eso, el tema está, yo comparto con ustedes y con la opinión pública de que aquí ha habido exceso de palabras, afán de quitar cuerpo, marcar responsabilidades distintas, no asumir los costos que a veces como institución hay que hacerlo. Y hay varios... ¿No? Perdón, Sí. y al no hacerlo, lo que sucede es que entramos en este tipo de cuestiones. Ahora bien, la pregunta de fondo es, para que esto tenga consecuencia y no sea solamente un debate bizantino, es ¿cuál es la consecuencia? La que dice el señor López Aliaga, que se vaya Tiburcio Que se y vayan que los se dos, vaya Aliaga, yo creo que no. Yo discrepo con esa posición del señor López Aliaga. Me parece excesivo que en este momento y Enrique- la consecuencia de estas cosas que estamos señalando sea la expulsión, la caída de Arriola por un lado y de Tiburcio por otro. Enrique está insinuando que Geri, ¿no? Eso es lo que estás insinuando. Explícalo tú, por favor. ¿De qué? Cuando dices que Geri debiese ejercer su cualidad de jefe de las fuerzas. Él debería demostrar que tiene la capacidad de poder ejercer ese mando y tomar, así como han tomado decisiones en la policía que han separado a 2 generales y los han suspendido,
al jefe de la región Unos policial de cambios Lima. cosméticos parecen, ¿no? Por eso, así el presidente debería decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Claro. Y tiene que haber un responsable de esto porque es el gobierno el que está quedando mal ante la sociedad. Claro. Primero diciendo, acá hay una cabeza, y después diciendo, no, esa cabeza no es, por si acaso podría ser otra, o esa cabeza no es asesino, sino también puede ser accidental. Así es. Entonces, si a los más altos niveles eso sucede, alguien tiene que ser responsable. Sí, claro. Y el presidente Ahora, tiene que pedir esa responsabilidad. Eso tiene que ser fruto de la investigación que estamos O sea, aquí demandando. pedírsela a Arriola. Tiene que investigarse eso. El presidente decidirá si se la pide a Arriola o se la pide a Tiburcio. Bueno, sí ha ido ahora al Potado. Es muy parece. difícil, ¿no? ¿Creen que vienen más protestas, que se están reagrupando los sectores que quieren que caiga el gobierno? Bueno, claro que sí, y para eso hay que tener firmeza. Yo creo que eso es un atentado al régimen democrático y republicano. No son marchas pacíficas enmarcadas dentro de las demandas sociales que una democracia permite. Cuando tú tienes banderas que se vayan todos, que hay que quemar el Congreso, cerrar el Congreso, que caiga el gobierno, tú estás levantando banderas que para realizarse la única forma válida es a través de una acción violenta. Y eso no está permitido, eso escapa al marco constitucional. La protesta, la movilización es pacífica. Si es que van a suspender las garantías, como he escuchado, debería prohibirse este tipo de pseudo manifestaciones que, para mi juicio, son azonadas violentistas en el fondo. Pero, por ejemplo, Pero eso es que las sazonadas violentistas en lo delictivo que tienen siempre estarán prohibidas, ¿no? Que Bueno, alguien- pues es que es así. que- No, que- es que cuando tú que convocas alguien una agarre marcha, un cuando tú ladrillo convocas rompiendo el patrimonio para tirárselo a la policía, O eso el está prohibido, sabotaje- sea en el centro histórico, o el sea sabotaje en- para en- cortar en las Comas cámaras o de en seguridad, ¿no? Chorrillos. Por eso, pues, o sea, perdón, es que cuando, mira, a Pero ver, las marchas... tú yo dices voy a prohibir las contarte la marchas. experiencia nuestra. Nosotros, con la Coordinación Republicana y otros sectores democráticos, hemos hecho muchas marchas. Pensé que la experiencia juveniles No, de la última donde etapa. nos hemos conocido. De ahí nos hemos conocido. Mira, y eran experiencias de otro tipo. con las zapatillas puestas. Ahí está, ¿ah? también, Ahí me también. acuerdo de No, esas pero experiencias. mira tú, ha habido cuántas marchas en los años de Castillo y en ninguna hubo acto de violencia. pero en esas marchas también era que se vayan todos. Pero está bien, pues, pero es una manifestación política que tú lo que buscas es ganar el espacio público, llevar un número multitudinario, generar una opinión pública, pero no quieres que eso se convierta en una acción No, eso de tumbarlo por la fuerza. Yo creo que eso es A algo eso que voy. nadie quiere. Nadie quiere nadie quiere la insurrección. Y que se condena Nadie quiere una salida se insurreccional. condena definitivamente la violencia, se condena las piedras, se condena los incendios que se generan, o pretender quemar policías, o tumbarse la moto de una policía, mujer policía, para prenderle fuego. Así o sea, es. eso se condena, ¿no es cierto? Pero, o sea, tampoco se puede condenar toda la marcha, porque también había una expresión ciudadana en esa marcha, como la ha habido en la marcha de los transportistas, como la ha habido en la marcha de Gamarra, en fin. Entonces, sí hay que identificar a esos violentistas Eso es importante y meterlos hacerlo. presos. Así Pero es. también hay que manejar justamente lo que todo el Perú reclama, el servicio de inteligencia. Porque eso también se puede prever a través de inteligencia. Sí. Pero además yo quería ir un poquito más allá. Cuando hablamos de estas marchas, hay no solamente los agentes que lo provocan, o que las preparan, o que las organizan, sino también hay a veces los estímulos que se presentan desde afuera. Hay estímulos que pudieran ser provocadores o no. Para lo que tú decías, Ángel, se ha anunciado medidas como el toque de queda o el estado de emergencia. Sí. Pero yo encuentro un primer ministro que dice, sí, se dará el estado de emergencia. ¿Cuándo? En los próximos días. Sí, pues. ¿Y bajo qué circunstancias? Bueno, estamos analizando. Pero si estás analizando, Claro. ¿cómo es que anuncias que va a haber un estado de emergencia? Es al revés, ¿no? Por Primero supuesto. analizas y después anuncias, ¿no? Así Al revés. es. Sí, pues. Entonces, lo que no puedes es generar Así una es. expectativa que puede terminar siendo No, y provocadora. además con algo más serio, porque estados de emergencias, pues ya la gente es una palabra que ha ido es común, perdiendo pues. peso. Es que Pero cuando hablas de toque de queda, ahí ya se están metiendo con mis libertades. Pero no, estamos para y eso. con los negocios y con las actividades ¿Cómo verían la comerciales. posibilidad de un toque de queda? No, yo creo que no es necesario, perdón. Mira, el problema es si las marchas de este tipo son la cobertura para esconder azonadas violentistas, por prudencia y anticipación tienen que proscribirse por una etapa. Cuando
uno ve que la marcha tiene esas características. Y aquí hay una distinción importante, porque las marchas que están en el marco de democracia son aquellas que tienen banderas reivindicativas. Los mineros pueden tener determinadas peticiones que nos puede parecer, pero son banderas que se transan en una mesa de diálogo, ¿no? Y ahí se verá su solución. Puede también tener actos de violencia, sí, y algún exceso, pero su propósito es conseguir un pliego de reclamos, demandas que se van a negociar. Sí. En cambio, cuando tú planteas que se vayan todos o cerrar el Congreso de la República, no tienes esa posibilidad. Entonces, o haces una marcha meramente testimonial, como la hacíamos en la época de la Coordinadora Republicana frente a Castillo, donde tú traes mucha gente y generas un estado de ánimo en la población. Castillo, ¿no? Pero sí, pues, pero no estás buscando, pero no usas la violencia para llevar a cabo el propósito. Tú generas una conciencia de que ese gobierno es irresponsable, es un gobierno negativo, pero lo que se trata fundamentalmente era de cambiar la correlación de fuerza. Más que tumbarse a Castillo, esas marchas lo que buscaban era generar un espíritu en la población de defensa frente a las medidas que Castillo amenazaba responder para la libertad. Yo quiero responder tu pregunta. ¿Un toque de queda a partir de qué hora? ¿11 de la noche? La mayoría de los asesinatos Sí. se han hecho de día. La mayoría de disparos de acuerdo. se han hecho a tempranas horas de la noche o tempranas horas de la mañana, y la mayoría de asesinatos por sicariato se hacen a veces a plena luz del día. O sea, lo que parecería es que el toque queda, y creo que eso es, Ángel, lo que tú No, y la medida de emergencia también. Parecería que el toque queda es contra las protestas, lo que les daría mucha importancia, ¿no? No, inclusive para el crimen tampoco, porque yo concuerdo. Los criminales trabajan a otra hora. Además, mira, los criminales no tienen la voluntad de ganar un espacio público y hacer una acción, sino ellos se mueven en la trastienda y hacen sus fechorías. Y además, el extorsionador te asalta en tu casa a través del celular. Por supuesto. Haya o no haya toque Yo queda. creo que para combatir al crimen... Van a cobrar la extorsión en pleno día, nunca van a cobrar de noche. Por supuesto, y no es necesario entonces para eso, para combatir el crimen organizado, no es necesario, creo yo, el estado de emergencia. El estado de emergencia es cuando va a haber una manifestación que puede tener consecuencias violentas. Tú cuando prohíbes, por un momento, estás evitando de que esa movilización tenga una consecuencia funesta y que desemboque en una hecatombe, en un incendio, en un caos, en una anarquía gigantesca. Para eso se inventó el estado de emergencia. Suspender, entre otras libertades, la libertad de tránsito y de reunión. Ese es el objeto. Cuando hay una movilización que pueda amenazar al orden democrático o generar una alta tasa de disturbio. Para eso se inventó el estado de emergencia. ¿Qué opinan sobre algo que sacó hace un par de días, me parece, el colega Juan Carlos Tafur, como una suerte de alerta que, según fuentes suyas, podía haber en algunos mandos militares una vocación golpista, porque notan que la democracia está muy débil, entonces hacemos un golpe de Estado? ¿Qué opinan sobre esa posibilidad? Yo no tengo ni información ni creo que pudiera haber una de esas cosas. Yo creo que las Fuerzas Armadas aprendieron hace mucho tiempo la lección. Creo además que me hubiera sonado más lógico que un gobierno de Pedro Castillo se pudiera tomar una decisión de esa naturaleza. Y no lo hicieron. A pesar que varios les tocaban las puertas. Pero además, a pesar de que Pedro Castillo quería dar un golpe de Estado, tan fácil hubiera sido acompañarlo y después sacarlo de medio. Entonces, yo no veo a las Fuerzas Armadas hoy en este momento, sobre todo cuando se dice pues que Gerí representa a la derecha o el primer ministro también a una facción conservadora. No veo a la Marina, no veo a la Fuerza Aérea plegándose a un golpe de Estado que además nos haría retroceder a la Fuerza Armada. De un lado. Porque tradicionalmente se ha visto al ejército como los que podrían establecer algún tipo de manejo golpista. Pero voy, por eso digo, a que los más conservadores siempre en la Fuerza Armada se les ha visto a la Marina y a la Fuerza Aérea. Sí. Siendo entonces Gerí el primer ministro o este gabinete que se dice conservador, ¿cuál sería la razón para sacar a este gabinete? O totalmente de acuerdo. Yo comparto ese análisis, pero quiero añadir algo más. Tafur señala
de que lo pondrían como presidente Rospigliosi. Y ahí sí creo, ahí veo yo el veneno político. Es mi apreciación. Creo que este Twitter, este rumor, es parte de la campaña para desestabilizar a Rospigliosi en la posibilidad que él asuma la conducción del Congreso de la República en su calidad de vicepresidente del Congreso. A propósito, a mi juicio ese es el tema. Lo habíamos estado conversando él lo ha aclarado ya en la pausa, de inmediato pero a través de las redes. Conversémoslo acá. ¿Te parece que Fernando Rospigliosi, a pesar de que algunos voceros de Fuerza Popular, de su bancada, dijeron que no querían participar de la conducción del Congreso, ¿te parece que él deba seguir allí, a pesar de lo dicho antes por voceros de Fuerza Popular? Sí, porque él no ha... Fuerza Popular cumple su palabra cuando no toma la presidencia del Congreso, pero estaba ya en la vicepresidencia y se ha producido un hecho totalmente nuevo que llevó a Gerí, en su calidad de presidente del Congreso, a encargarse interinamente de la presidencia de la República. En consecuencia, interinamente, Rospigliosi, vicepresidente del Congreso, se encarga de la conducción del mismo. A mi juicio eso está claro, porque producir ahí un cambio, volver a una nueva votación, a una rifa y poner a una persona que no sabemos quién es, pero que no reúna las condiciones. Quería sido resultado de una rifa. Por eso, pues, entonces ya, una rifa bien, pero 2 o 3, ya pues creo que puede ser un abuso. A mí me parece peligroso para el régimen democrático. Mejor es que las cosas queden ahí. Yo, en cambio, tengo una posición diferente. Yo creo que si Fuerza Popular no quiere que le siga haciendo daño el proceso político a su elección próxima o a la campaña próxima, tendría que cumplir su palabra. Porque además... Por su propio bien, dices Por tú. su propio bien. Porque además, esto no es algo que se ha discutido antes de se prometió. Pero después de la elección de Gerí, Fuerza Popular, a través de sus voceros, señaló que cumplía su palabra y que definitivamente no se iban a quedar ahí. César Revilla, que es el vocero. Y Ernesto Bustamante han dicho... Así es. Ahora, si Rospigliosi... Yo sobre el particular. Pero si Rospigliosi quiere quedarse y es un tema interno, de todas maneras eso va a tener consecuencias, sí, claro, no solamente sobre Rospigliosi, sino sobre Fuerza Popular. Correcto. Porque, por ejemplo, van a tener que ver temas como presupuesto, reinfo y una serie de otros temas más delicados. Y entonces, quien va a absorber todo lo que suceda ahí, por ejemplo, si se amplía el reinfo, es Fuerza Popular a través de la presidencia del Congreso. Si Fernando Rospigliosi nos está escuchando, por favor, le queremos preguntar si se quiere quedar o no. Ya, pero yo creo lo siguiente, que en política hay un principio de responsabilidad y los hechos cuando se producen tienen que ser asumidos responsablemente. Eso de tirar la piedra, esconder la mano y no asumir la consecuencia de una decisión, a mí me parece mucho más peligroso. Mira tú, si hay un costo para un partido político el asumir cargos frente a la campaña electoral, puede ser, pero eso es un cálculo político personal de esa institución. Perdóname, la caída de Dina Boluarte fue un cálculo político electoral de todos los partidos de la bancada. Correcto. O sea, y ahí no, o sea, si tú me dijeras, no, existe una responsabilidad, entonces los partidos por responsabilidad no debieron vacar a Dina Boluarte. En todo Sin caso, embargo, el cálculo fue general y el cálculo ha llevado a esto. Totalmente de acuerdo. Si se dio ese paso, el paso siguiente es garantizar que el resultado de esa decisión sea conveniente al país, porque no es dable que el Congreso actúe con irresponsabilidad y de la caída de Dina nos lleve, como dice el refrán, de Guatemala a Guatepeor. Perdón, o sea, una responsabilidad grande te preocupa, pero no, la pequeñita te preocupa, pero no la grande. No, al contrario, la responsabilidad es con el país, porque entonces, mira, pero que esté Rospigliosi, no es el caso. Que esté estamos hablando hipotéticamente. Yo no tengo mayor problema que se quede o no Rospigliosi, ese es un tema de Fuerza Popular, pero porque podría ser lo mismo si ponen a otra persona de Fuerza Popular. Pero a lo que yo voy es a que tienes que también asumir la responsabilidad de tus palabras. Tú mismo lo has dicho. Asume la responsabilidad. Por eso, ahora, ¿qué puede cambiar si es que sale Rospigliosi y entra Chaiz, por ejemplo? ¿Qué hecatombe va a suceder en el Congreso?
Bueno, es que eso depende de una votación que no sabemos el resultado. Y peor aún es que se crees elija que esa a un rifa NN. podría terminar pero en NN, pues. menos consensual que Pero por Chávez? supuesto, y eso es. O sea, eso algo sería que- mucho más irresponsable de parte del Congreso Por eso. de elegir, porque eso sí depende de sus votos. Elegir a un NN sería una responsabilidad mayor de ellos. Si tú me dijeras a Gladys Echaíz, yo podría consentir, pero imagínate que si mañana aparezca una persona que ni lo conocemos en estos momentos. Eso sería responsabilidad de los votos de las bancadas. Bueno, pues. No de un arte de magia. Por eso yo prefiero, para evitar sorpresas y zozobras, Terminamos. que mejor Rospigliosi continúe como vicepresidente del Congreso, asumiendo la conducción del Parlamento. ¿Y tú crees que mejor no? Parece que Hay que preguntarle a él. hay que preguntarle a Rospigliosi. Y a Keiko. Y a Tocayo Y a Keiko Rospigliosi, también. Tocayo Rospigliosi, si nos estás escuchando, Sí, por favor, manifiéstate, queremos saber tu opinión. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, ti, muy gracias amable. por hablar ¿eh? de Enrique, las muchas altas gracias. responsabilidades también. políticas, de los valores republicanos, de los valores democráticos, y por haber rescatado esa expresión, no es dable. No es dable. No es dable. Nos vamos a una pausa y volvemos con David Tuesta para hablar del desaguisado en Petroperú.